no sé. La amada dice, viene, viene, el amado viene, viene, viene. Buenas noches, hermanos. Dios bendiga mucho. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Y para siempre su misericordia, hermano. Bendito sea por siempre el nombre del Señor. Bueno, hermano, hoy os traigo un pasaje de la Biblia, como siempre, un consejo. Y como siempre la palabra del Señor también está para enseñarnos cada día algo. Vale, y hoy el texto que os quiero compartir se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Que Dios bendiga mucho. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Mira, hoy la palabra que os traigo se llama que las buenas intenciones no sustituyen la obediencia, hermano. Una buena intención nuestra no sustituye nunca la obediencia al Señor. Este pasaje que os he citado se relata que el rey David, el arca, se encontraba en la casa de Abinadab y él quería transportarla hasta Jerusalén. Dice que él tomó el arca, lo puso en un carro nuevo, llevado por bueyes, y en el transcurso en el que el arca iba de camino, parecía que los bueyes estaban tropezando, que el arca parecía que iba a caer, y Uza, uno de los hijos de Abinadab, puso la mano sobre el arca para sostenerla, y ahí dice la palabra del Señor que cayó el furor sobre él y murió. Hoy vamos a hablar de este hombre que no era un idólatra, no era un blasfemo, no estaba robando, simplemente hizo algo que parecía correcto. El arca parecía que se iba a caer y él lo que hizo fue poner la mano para que no se cayera. Humanamente yo creo que todo el mundo haría lo mismo. Algo del santo del Señor que tú lo ves, antes de que se caiga, antes que se estropee, voy a echarle la mano antes de que se caiga. Pero el problema es que el Señor nunca dijo que eso se pudiera tocar. Había ya una orden. El arca, las cosas santas, eso no se podía tocar. O sea, la buena intención jamás puede desapartar una obediencia del Señor. Esto nos lleva a que hoy en día, hoy muchos podemos decir, es que Dios conoce mi corazón. Y es verdad que el Señor conoce tu corazón, pero también conoce si obedeces o no. También conoce la intención de tu corazón. Y no nos vale con la cosa de decir que como conoce mi corazón y lo dejo en puntos suspensivos. Conoce tu corazón, pero no eres obediente a Dios. Entonces no podemos desestimar una cosa por otra. Primero hay que ir a la palabra del Señor, hay que ser obediente. Y tu intención, aunque parezca buena, primero tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Lo santo se trata como Dios ha dicho. Las cosas santas se tratan como Dios dice. El arca de Dios no se podía tocar. Y dice así la palabra: cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosas santas para que no mueran. Había una orden, se había dicho que no se podía tocar. Dios ya había hablado, no era una norma nueva, no le pilló por sorpresa. Era un mandato que ya estaba aplicado y que todo el mundo sabía. Por eso, aunque le pillara desprevenido, esa buena intención
nunca pudo desestimar una orden que había dado el Señor, porque si no se quitaría su propia verdad cuando Dios lo dijo. Por eso hay a veces, aplicándolo ahora, que hay gente que quiere acercarse al Señor a su manera. Y nosotros no podemos acercarnos al Señor a nuestra manera, con nuestras condiciones, con nuestras cosas. Al Señor hay que acercarse a la manera que Dios quiere. Al Señor hay que acercarse de la manera santa. Al Señor hay que sentarse con un corazón contrito, humillado, reconociendo tu pecado, y a partir de ahí ya obedecer la palabra del Señor. Si es verdad que nosotros arrastramos todo, el Señor no dice que no arrastre nada tuyo, simplemente que quieres que venga, pero no que venga a la manera que tú quieres. No, yo me quiero acercar a ti, Señor, pero me quedo con lo que tengo. Me quiero acercar a ti, Señor, pero sigo viviendo como estoy. No, acercarte al Señor en la manera que Dios quiere. Por eso una intención en la que tú tengas nunca desestima la obediencia del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira, hermano, sigue diciendo en la palabra, en Éxodo 25. Y meterás las varas por los anillos del arca, las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. El arca del Señor se transportaba con unas varas que metían en los anillos, y los levitas eran los encargados de llevar el arca y lo tenían que llevar a cuestas. David lo llevó en unos carros con bueyes. Dios ya dijo la forma en la que se tenía que transportar su presencia, y ya dijo que no era sobre un carro, era sobre levitas. Hermanos, muchas veces queremos imitar o coger cosas o su presencia, llevarla a nuestra manera, de nuestro estilo, a nuestras circunstancias o como nosotros las veamos. Pero el Señor nos dijo de qué manera era su presencia, de llamar las cosas santas, las cosas que son justas y las cosas que son buenas. No podemos llevar la presencia del Señor llevando pecado, llevando un desorden o llevando cosas que no son dignas del Señor. No podemos decir que quiero llevar la presencia del Señor, pero con cosas que no son de parte del Señor. Eso es a lo que yo quiero intentar transmitir hoy. No una buena intención, aunque diga, conoce mi corazón, hago esto de buena fe, hago esto de buena manera. Todo eso hay que consultarlo en la palabra del Señor. Porque que nosotros creamos que es una buena intención, si no es de parte del Señor, déjame que te diga que no sirve. Las cosas se hacen como Dios manda, por decirlo así. Las cosas se hacen como Dios manda. Porque cuando cambiamos el método de Dios, terminamos perdiendo la bendición de Dios, porque no lo hacemos conforme a su voluntad. Uza quiso ayudar, pero Dios no le dijo en ningún momento que tocara el arca. Tocar el arca era una desobediencia directa, porque el Señor le dijo en una palabra en Juan 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese arca estaba guardada en la casa de Abinadab. Esa casa estaba bajo la ley. Ese arca sabía todo el mundo cómo se tenía que guardar, cómo se tenía que cuidar, cuál era sus condiciones. No le pillaba a nadie desprevenido. Por eso dijo que el Señor: si me amáis, haced mis mandamientos, guardadlos, no haced lo que a vosotros os parezca, no hacedlo a vuestra conveniencia, porque parece a veces que pensamos que lo bueno agrada a Dios, y lo que agrada a Dios es la obediencia, hermano. Dice el Señor que le agrada más la obediencia que los sacrificios. Dice la palabra del Señor que le mandó el Señor a Saúl para que exterminara una nación de Amalek, y le dijo: extermínalo todo, no te quedes con nada. Y cuando él volvió de esa guerra, dice que al rey de ellos lo dejó vivo y se guardó todos los animales, los más gordos, los engrosados, para hacerle holocausto al Señor. Cuando vino el profeta Samuel, le dijo que qué había hecho, porque había desobedecido, porque le había dicho que no quería nada. Y su buena intención de Saúl era: no, si he guardado las vacas, los carneros, las ovejas, para ofrecerlo al Señor.
Y al Señor le gustaban los sacrificios, sí, era el holocausto, pero en este momento no, porque desobedeció una orden directa. Le dijo: no quiero nada. Una buena intención de querer ofrecer un holocausto no fue la obediencia que Dios le pidió. Por eso le dice la palabra: prefiero antes la obediencia antes que el sacrificio, hermano. Prefiero antes que me obedezca a mí a creer que es una buena intención, hermano. Y yo me preguntaba, este muchacho que puso la mano con tan buena intención, ¿no sabría que no se podía poner? Supongo que sí. Su padre era Abinadab, era el encargado de tener 20 años el arca en su casa. Supongo que sabría, era un pueblo con la ley, estaba guardada. Pero déjame que diga, yo creo que esto es por mí, pero cuando no le damos el peso, cuando no le damos la importancia a las cosas del Señor, cuando en tu casa, cuando él en su casa tenía la presencia del mismo Señor, yo creo que se dejaría por no estimar lo que tenía en casa, no estimar cómo se tenía que cuidar el arca, no saber qué era lo precioso que tenía. Porque que se te olvide que una cosa santa no se puede tocar, que una cosa santa no se puede descuidar. Yo creo que descuidó en ese tiempo algo importante, y era que tenía lo más grande en su casa durante 20 años y no se dieron cuenta, hermano. David luego reconoció el problema que tuvo. Dice que el verdadero problema, dice la palabra: porque por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David entendió algo. David entendió que la culpa no fue de Uza, ni la culpa fue de los bueyes que tropezaron. La culpa fue de él por no consultar al Señor. Había una cosa santa que transportar, había una manera de hacerlo, pero no consultó. Él cogió unos carros, los bueyes y transportarla, hermano. Muchas veces oramos de la misma manera pensando que el Señor nos tiene que bendecir en la manera que nosotros queremos. Y le decimos: Señor, te ruego que tú me bendigas en esto que estoy haciendo. Y hoy en esta noche yo quiero pedirle mejor de la manera al Señor: Señor, lo que voy a hacer está en tu voluntad. Lo que quiero emprender es de tu mano. La conversación a la que voy a hablar, tú me vas a respaldar. Antes de hacer algo, encomendárselo al Señor. No hacerlo en nuestra intención y decirle: Señor, bendice lo que yo hago. Primeramente digámosles al Señor si es su voluntad, si tiene el sello del Espíritu, si es Él el que te ha enviado en eso, hermano. Porque es más fácil que Dios te envíe en algo suyo que bendiga algo de nuestra propia intención, porque no sabremos si irá conforme a la voluntad del Señor, hermano. Mira, hermano, dice la palabra del Señor que cuando lo estaban llevando el arca en los bueyes, dice que David se estaba celebrándolo, que había música, que había alegría, tocando instrumentos, adorando. Dice así la palabra: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, hermano. Estaban celebrando que estaban llevando el arca del Señor. Pero el arca iba en un carro, no iba de la manera en la que Dios había mandado. Dios nunca mandó eso. De la misma manera, si lo llevamos nosotros, hermanos, podemos a veces hacer cultos, a veces hacer reuniones en la manera en la que Dios no está presente. ¿Por qué? Porque no lo hacemos de la manera en la que Dios lo ha dicho. No manifestamos lo que Dios quiere. Podemos hacer que sea más emoción que sea que el Señor está en medio de nosotros, hermano. Muchas veces la emoción nunca sustituye la obediencia, hermano. Pero porque puede haber algo en medio que no se está haciendo correctamente. Al igual que envió David el carro de una manera que no era la correcta, podemos tener nosotros algunas cosas en las que no son las correctas. Pensamos que es la gloria de Dios y es la emoción, hermano. Y nuestra emoción nunca puede sustituir
la obediencia del Señor, hermano. ¿Y esto por qué le pasó? David cayó en el engaño de imitar las cosas del mundo. Porque dice la palabra que el arca, los filisteos la llevaban en carros. Y David lo hizo de la misma manera. Hizo crear un carro y ponerlo en los bueyes y que lo arrastren. Dejadme que os diga, hermano, que muchas de las cosas del mundo no tienen la bendición del Señor dentro de la iglesia. Las cosas santas son santas. Las cosas puras son puras. Lo de fuera, habrán cosas que sí, pero por norma general no tienen la aprobación de Dios. No podemos traer las cosas del mundo de la misma manera aquí a la iglesia, hermano. Y podemos decir, si era una buena intención, pues yo lo puedo decir que a lo mejor sí, porque no se cansaban los levitas tenían que llevarla cargada, pues poner unos bueyes. Como buena intención sí, pero era desobedecer al Señor. El Señor quería que la presencia del Señor costara. La presencia del Señor cuando la transporta se tiene que notar. La presencia del Señor no es cualquier cosa. El mundo quiere transportarla porque el mundo le da igual la presencia del Señor. No le cuesta. Bueyes, bueyes. Lo que sea, un carro, un carro. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, la presencia del Señor le cuesta llevarla. Por eso mandaron a los levitas. ¿Y los levitas cómo llevaban el arca? A cuestas. Como dijo una vez el pastor, los levitas, cuando tú pudieras ver a un levita, aunque fuera sin ropa, si tú le echas mano a la camiseta, tú verías cómo estaría clavada la vara que llevaba el arca, porque el arca tendría que pesar un poco. Tú podrías ver que tú estabas sufriendo por llevar el arca, pero lo llevabas con agrado, lo llevabas con gusto, lo llevabas con amor. Pero tú podías diferenciar, ese levita, ese lleva la presencia del Señor, porque llevaba marca en su cuerpo. Su cuerpo marcaba que llevaba la presencia del Señor. No todo el mundo, hermanos, lleva marcas del Señor. Quien quiere llevar la marca es porque lleva la presencia del Señor a cuesta. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea su nombre, hermano. Nunca debemos cambiar los principios de Dios por los métodos del mundo. Así le pasó a David. Quiso cambiar algo del mundo por lo que Dios ya había establecido. Todo cambió cuando David investigó la palabra del Señor, hermano. Tenemos la palabra de Dios, hermano. Es nuestra guía, nuestro instrumento, nuestras preguntas, nuestras respuestas. Todo lo que necesitamos está en la palabra del Señor, hermano. Así que dice la palabra del Señor que David leyó la palabra, se dio cuenta en la manera que había que llevar correctamente el arca. Y entonces dijo, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios sobre sus hombros con las varas, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, hermano. Ahora sí, Dios bendijo porque ahora sí estaban obedeciendo la palabra del Señor, hermano. Aquí donde tenemos la palabra del Señor, donde tenemos las instrucciones, hermano, la manera correcta para obedecer al Señor. Hoy puede ser que el Señor no sea de la misma manera y no nos digan no toques el arca porque no hay un arca, pero sí nos puede decir que no juguemos con los santos, que no adaptemos la palabra del Señor a nuestra conveniencia, que no copiemos las cosas del mundo, que no cambies mi orden y no vivamos solamente de buenas intenciones, sino que vivamos en obediencia a la palabra del Señor. Hermanos, sabemos que Uza, este hombre, actuó por un impulso. Pero hoy os voy a decir el nombre de alguien que fue un ejemplo perfecto. Ese se llama Jesús de Nazaret. Ese actuó con la voluntad del Padre. Siempre dijo, no se haga mi voluntad sino del Padre. O que yo hago lo que Él me ha enviado. El que me envió yo hago. En ese momento, uno de los momentos muy difíciles del Señor, donde estaba en el Getsemaní, dijo esta frase de: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
¿Podría haberse el Señor haberlo hecho de otra manera? Yo creo que sí. Pero Él fue obediente a lo que el Padre le dijo. Fue obediente, que imaginar hasta dónde lo llevó. Fue obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. El Señor podía haber hecho cualquier cosa, pero fue obediente hasta lo último a la palabra del Señor. Fue obediente al Padre. ¿Podría tener Jesús buenas intenciones? Supongo que todas. Es Dios. Buenas intenciones tendría todas, podría haberlas hecho. Pero Él no llevó ninguna buena intención. Él llevó la voluntad del Padre. Fue obediente al Padre hasta la muerte. Nuestra salvación no vino por una buena intención de Jesús. Vino porque Cristo obedeció perfectamente al Padre. Hermanos, con esta palabra os quiero transmitir y dejaros esta reflexión como siempre, que el Señor busca hombres y mujeres que no solo tengan un buen corazón, sino que tengan un corazón rendido a su palabra y que sean obedientes a ella. Por eso, las buenas intenciones pueden emocionar a las personas, pero no solo la obediencia agrada a Dios. Las buenas intenciones pueden emocionar a las personas, pero solo la obediencia agrada a Dios. La cercanía de las cosas de Dios no reemplaza el temor de Dios, hermano. Porque estemos cercanos a las cosas de Dios no reemplaza ser un temeroso de Dios, hermano. No basta solo con hacer la obra de Dios. Hay que hacerlo como Dios manda. Y la presencia de Dios se manifiesta donde hay orden y obediencia. Hermanos, como siempre, que el Señor nos conceda ser una iglesia que no solo celebre su presencia, sino que también honre fielmente su palabra. Que Dios bendiga mucho, hermano. Bendito, bueno, hermano, que Dios bendiga mucho. Espero haberos hecho bien y dejaros con como he empezado la palabra y saber con el título del mensaje que las buenas intenciones no sustituyen la obediencia del Señor. Que Dios bendiga mucho.